pero vamos a predicar sobre principios universales que nos sirven a todos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, ¿verdad? Todos vamos a ser bendecidos con los principios de la palabra del Señor. Y quiero tocar este enfoque hacia los varones, porque compartía con el pastor Chris que el Señor me permitió el gozo de ver salir a la luz mi nuevo libro, que se llama Sé hombre como Jesús. Está orientado más para los varones, desde luego, pero digo nuevo y no, porque lo escribí hace 10 años, había salido la primera edición, se agotó la primera edición muy rápido. Algo pasó con la editorial que había editado en esa ocasión mi libro y no pudo editarlo otra vez, pero la directora de la editorial Milamex me dijo: estamos interesados en editar tu libro, nos gusta, así es que ven y vamos a platicar. Y bueno, hicimos algunas mejoras y pues aquí está el libro Sé hombre como Jesús, ¿verdad? Espero que sea de bendición para los varones y sus familias, ¿verdad? Y yo creo que cuando el varón es de bendición para su familia, toda la iglesia recibe bendición, ¿verdad? Así es que entremos de inmediato a materia, ¿verdad? Antes de abrir la Biblia, y este mensaje parte de la pregunta: ¿qué está queriendo hacer Dios contigo y conmigo? ¿Cuál es el propósito de Dios en su trabajo con cada uno de nosotros? Y quiero ilustrar la respuesta a esta pregunta con esta ilustración. Se cuenta de un gran escultor en Estados Unidos que fue invitado hace algunas décadas a esculpir, a formar el rostro de Abraham Lincoln usando una piedra especial que tenía que ser tallada para hacer puesto este rostro en un edificio importante en los Estados Unidos. Así es que este hombre era un gran escultor y se dio a la tarea de formar este rostro del presidente Abraham Lincoln a partir de tallar una grande roca. Así es que él mismo contrató a una persona que le ayudara a sacar el escombro diariamente. Todas las mañanas esta persona tenía que llegar temprano a sacar todo aquel material que había caído de esa roca por el golpe del cincel del escultor. Esta persona tenía que llegar temprano, sacar todo el escombro para que el espacio quedara adecuado para que el artista pudiera seguir trabajando. Si esta persona no sacaba el escombro, pues el artista no podía seguir trabajando, haciendo su obra de arte. Así es que diariamente esta persona llegaba cada mañana a sacar el escombro. Como un gesto de generosidad, el escultor, a la hora de velar el rostro de Abraham Lincoln, de hacerse público su obra de arte, invitó a esta persona que le ayudaba a estar en el momento. Así es que ahí estuvo casi en primera fila. Esta persona estaba muy gustosa de que haya sido considerada para un acto tan público, tan importante. Y cuando vio la obra terminada, porque siempre el escultor cubría la obra hasta que estuviera terminada, entonces cuando ya la vio terminada, esta persona vio primero la roca pesada, sin forma, y luego vio, al terminarse la obra, el rostro perfecto de un hombre, ¿verdad?, que representaba a Abraham Lincoln, ¿verdad?, con todos los detalles de este personaje, ¿verdad? Ella se quedó asombrada del realismo de esta obra. Entonces, ya que se había ido toda la gente, se acercó al artista y le preguntó, le hizo una pregunta muy curiosa: perdone,
Le dijo, ¿cómo sabía usted que en esa roca que yo vi al principio, antes de ser tallada, estaba allí dentro Abraham Lincoln? ¿Cómo sabía usted? Entonces al artista le pareció muy curiosa la pregunta de esta persona y dijo, después de pensarlo un tiempo, dijo, bueno, sí, efectivamente. Yo solamente quité el sobrante, lo que no le correspondía al rostro original, ¿verdad? Esa fue mi trabajo, esa fue mi obra, ¿verdad? Bueno, igualmente vamos a ver qué dice la Biblia acerca de qué Dios está queriendo hacer en nosotros, qué está queriendo formar de estas rocas, de estas piedras vivas, dice el apóstol Pedro, que somos, ¿verdad? Somos bien piedras, ¿verdad? ¿Qué está queriendo hacer el Señor de estas piedras vivas? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Dice así la Escritura: porque somos hechura suya, está hablando de Dios, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos hechura ¿de quién? De Dios. Y hemos sido creados a través de Cristo, ¿verdad? En el original dice que esta es una obra de arte, en el original griego. Dice que Dios está pensando en ti y en mí como su obra de arte. Eso nos dignifica muchísimo, ¿verdad? Eso de veras nos hace considerar, nos haría considerarnos a nosotros mismos valiosos delante de los ojos de Dios. Porque Dios no quiere que pasemos de panzazo al cielo, ¿verdad? Él quiere formar una obra de arte en cada uno de nosotros. Dios es el diseñador. Fuimos diseñados por Él y somos esa nueva creación. Por tanto, el modelo a seguir es Jesucristo. El rostro que Él quiere formar en nosotros es el rostro de Cristo. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Por cierto, cuando ustedes lean en el Nuevo Testamento rostro, en las epístolas, se refiere al carácter, a la forma de ser de la persona, ¿sí? Y aunque aquí no menciona la palabra rostro, sí hay otros pasajes donde nos habla de que somos transformados a la misma imagen, ¿sí? Veamos lo que dice Romanos 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es que todas las cosas nos ayudan a bien. Aún del golpe del cincel del escultor, Dios está trabajando con nosotros. A veces es difícil, ¿verdad?, pasar pruebas, dificultades, pero es el cincel de Dios. Y todo eso nos ayuda a bien. Porque amamos al artista, que es Dios, al que nos diseñó, nos valora tanto, nos ve como una obra de arte y quiere formar a Cristo en nosotros. Pero eso no es una tarea fácil de aceptar, ¿verdad? Porque somos la roca que es esculpida, ¿verdad?, que es golpeada para ser transformada. Ahora veamos que sí, Dios nos diseñó como su obra de arte. Es el Hijo, el Señor Jesucristo, el modelo que Él quiere esculpir en nosotros, quiere formar o esculpir en nosotros, y es el Espíritu Santo, el artista escultor. Las manos de Dios están trabajando en nosotros hasta que Cristo sea formado. Aquí mismo en este pasaje
En los versículos anteriores todavía está hablando del contexto de transformación de Dios. Y en el versículo 26 dice: en igual manera, el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Porque cuando pensamos en que Dios está queriendo formar a Cristo en nosotros, ¿sí o no decimos, eso está difícil que yo sea semejante a Cristo? No, Señor. O sea, tampoco esperen milagros. Bueno, los milagros pues hace Él, ¿verdad? Pero decimos, ay Señor, estoy tan lejos. Eso es nuestra debilidad, nuestras debilidades de carácter. Pero ¿qué crees? ¿Quién crees que nos está ayudando? ¿Qué dice aquí? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Voy a explicar a qué se refiere esto de gemidos indecibles. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios intercede por los santos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que Cristo sea formado en nosotros. Así es que el Espíritu Santo está colaborando con el Padre y el Hijo en esta tarea de terminar la obra de arte en ti y en mí. Amén. Para entender qué quiere decir gemidos indecibles, vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hay un principio fundamental de la interpretación de la Biblia y de la interpretación de cualquier texto, y es que el texto se interpreta a sí mismo. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Si queremos saber qué significado tiene una palabra en un pasaje, tenemos que ir a otros pasajes que usan esa fraseología o esa misma expresión. Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo ¿a qué? A sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si tú ves, aquí nos está llevando al ejemplo de la gestación. ¿Cuánto tarda un bebé en ser formado dentro del vientre de su madre? 9 meses, ¿verdad? Por lo tanto, es hasta que ya está completamente formado que sobrevienen los dolores de parto. ¿Ok? Está hablando entonces el apóstol Pablo que esa formación de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo es el que la está gestando en nosotros, está gestando a Cristo en nosotros, está gestando en nosotros esa semejanza de Cristo. Y es el Espíritu Santo que gime como si fuera una madre y nosotros estando en el vientre, ¿verdad? Para ser Cristo formado en nosotros. ¿De acuerdo? En ese sentido, te das cuenta qué importante participación tiene el Espíritu Santo en esta formación. Así es que las 3 personas de la Trinidad participan. Dios es el diseñador, Cristo es el modelo y el Espíritu Santo es el escultor. Bien, si Dios es el artista escultor, ahora quiero que nos preguntemos algo. Si Él está construyendo en nosotros el rostro de Jesucristo, ¿cómo podemos colaborar con Él? ¿Te acuerdas el ejemplo del artista a quien contrató? A una persona que le ayudara a sacar el escombro, ¿no es cierto? Para mantener el área limpia, ¿verdad? Nosotros también tenemos la misma participación. Tenemos que sacar el sobrante. Hay partes de nosotros que no corresponden a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, a la forma de ser de Cristo. Y eso es lo que el Señor está queriendo quitar de nosotros. Así es que si tú dices, es que yo soy así, yo soy un enojón, así soy, así nací, quién sabe, ¿verdad? Y así me voy a morir. Interrogación. Así vas a morir. Es que yo soy muy flojo, ¿verdad? Así soy y así me voy a morir. Es que yo soy muy preocupón, así soy y así me voy a morir. Pero el Señor dice, ¿y entonces mi obra de arte? ¿No vas a dejar terminarla? ¿No vas a colaborar conmigo? Yo recuerdo que decía algo así, cuando me preocupaba de veras, no sé si ya lo comenté aquí en la congregación, pero
me preocupaba tanto que se me iba el apetito 2-3 días, desde luego estresado y sin comer. ¿Qué te pasa? Te enfermas. Bueno, pues entonces me enfermaba. Y yo pensé que así me iba a morir. Ese es Gustavo Peralta. No tendrá otros defectos, pero ese sí lo tiene y bien grandote, ¿verdad? Y yo pensaba, así me voy a morir. Pero el Señor, ¿qué crees que dice? No, hijo, yo tengo otros planes para ti. Y eso es lo que Él te quiere decir esta mañana. No, hijo, no, hija, yo tengo otros planes para ti. No importa lo que tú hayas sido en el pasado. ¿Sabes qué me enseñó el Señor? Que lo que yo soy no es lo que he sido hasta ahora. Lo que yo realmente soy es lo que seré por la eternidad. Porque lo que he sido hasta ahora es solo un suspiro a comparación de lo que seré en la eternidad. Entonces, si tú te defines por lo que has sido hasta ahora, tienes tache, hermano. Porque el Señor dice, no, tú eres lo que yo he definido y he diseñado que seas, lo que serás por la eternidad. Así es que más vale que no nos definamos por lo que hemos sido y no digamos, es que así soy yo. Porque el Señor tiene planes. Cuando entonces el Señor me dijo, yo tengo otros planes, me llevó a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que seguramente tú lo conoces. Bueno, yo lo conocía y hasta lo sabía de memoria, por eso es que el Espíritu Santo pudo recordármelo. Si tú no lees la palabra de Dios, ¿cómo te la va a recordar el Espíritu Santo cuando la necesites? Tienes que leer, estudiar, meditar y memorizar la palabra de Dios, porque esa es la materia prima que usa el Espíritu Santo para trabajar en nosotros. Y como yo ya me sabía de memoria Filipenses 4, 6 y 7, lo único que hizo el Espíritu Santo fue recordarme lo que Él ya me había dicho y explicármelo con palitos y bolitas. Te voy a decir cómo lo dijo el Señor. Si quieres ir allá a Filipenses 4, 6 y 7, dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras oraciones, vuestras peticiones, con toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y yo no había entendido este versículo. El Espíritu Santo no solamente te recuerda la palabra, sino que alumbra la palabra para que tú puedas entender la profundidad de lo que Él está diciendo en su palabra. Yo cuando leía este versículo pensé que Dios me estaba diciendo, anda hijo, no te preocupes, déjalo pasar. No había entendido. Si observas en qué lenguaje está hablando el apóstol Pablo, dice claramente, por nada estéis afanosos. Y ese por nada estéis afanosos no es un consejo, no es una recomendación, no es una sugerencia. ¿Qué es?